Bueno, bienvenido a todos a esta cuarta sesión del seminario de Magíster. En esta ocasión vamos a tener dos expositores, Benjamín y Vicente. Primero le vamos a dar el paso a Benjamín Borges, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre estabilidad cuantitativa de los minimizadores de llamada de comporte. Adelante, Benjamín. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, voy a contarles un poco lo que logramos hacer en la tesis, ¿cierto? Que ya está llegando a su cierre. Entonces, no sé si está funcionando. ¿Podría apretar el...? Ahí sí, ya. Entonces, voy a dar un poco los preliminares geométricos, después voy a hablar un poquito el contexto, que es problema de llamada, el caso después con un borde y desigualdades de Sobolev, después un poco de estabilidad, para cerrar con estabilidad y el resultado, digamos, principal de la tesis, ¿sí? Entonces, cuando esté hablando de variedades, voy a estar hablando eh, primero de un espacio topológico que es Hausdorff, segundo numerable, y que es localmente euclídeo. Es decir, que todo punto tiene una vecindad que es homeomorfa a algún espacio euclídeo, ¿sí? Entonces, si yo después tomo este objeto y quiero hacer algo de cálculo encima de él, lo voy a cubrir con estos abiertos que son homeomorfos al espacio euclidiano, eh, y voy a armar una estructura en donde las intersecciones o el solape, ¿cierto?, de estos abiertos sea un difeomorfismo, ¿sí? Entonces, la manera en que estos abiertos, que son homeomorfos, ¿cierto?, al espacio euclidiano, son compatibles en el sentido suave, es que la transición de esta forma sea un difeomorfismo. Entonces, una variedad suave es una variedad topológica con una estructura diferenciable que le va a poner A, ¿sí? Por Atlas en general. Y luego que ya tengo una noción de suavidad, digamos, en la variedad, o de qué es una función suave entre dos variedades, me va a interesar poder hacer un poco de geometría en ella. Y para eso tengo que hablar de vectores, tengo que hablar de normas, tengo que hablar de ángulos, y se introduce lo que es una métrica riemanniana, que es una función g que para todo punto actúa como un producto interno para vectores tangentes a ese punto, ¿sí? Entonces, no sé, para dejar un dibujito un poco más claro, este no está muy bueno, a ver, este sí. Entonces, si yo tengo, no sé, pensemos en tal vez la esfera, tengo un punto P, tomo un plano tangente y en ese punto y para este plano tangente que le llamo TPM, lo que hace la métrica es comparar vectores tangentes a este punto, ¿sí? Ya. Entonces, una vez trabajando en este setting, que es una actividad mañana, ¿cierto? Me va a interesar cómo yo puedo cambiar un poco la geometría de la variedad cambiando su métrica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la buena forma de cambiar ligeramente la geometría, pero no perder toda la información intrínseca de la variedad, ¿sí? Que es esta, digamos, noción, que es que una métrica es conforme a otra si es una ponderación por una función estrictamente positiva de la métrica original, ¿sí? Notemos que lo relevante es que la función por la que estoy ponderando es positiva, entonces no me agrega ceros, es decir, no estoy sumando vectores ortogonales, ¿sí? Los que ya eran ortogonales lo siguen siendo y los que no, no. Entonces, lo único que voy a estar haciendo acá es contraer o dilatar la variedad, pero las nociones intrínsecas de ángulo se conservan, ¿sí? Y un ejemplo que vamos a repetir hasta el cansancio acá es este, que es que la métrica nueva es una ponderación por una función suave positiva con un exponente que tiene que ver con las desigualdades de Sobolev, ¿sí? Entonces, ahora voy a dar un poco el contexto, el problema de llamada, el caso después con borde. Entonces, el problema de llamada ataca exactamente esto que yo estaba narrando, que es, tengo una variedad compacta sin borde y quiero cambiar la métrica de modo que la nueva, digamos, geometría sea uniforme. ¿En qué sentido uniforme? Que la curvatura sea constante, ¿sí? Eh, Esto es equivalente a resolver una EDP elíptica, digamos, no lineal, que es esta que está aquí, y encontrar una solución suave y positiva es equivalente a minimizar este funcional que está acá, ¿sí?
Em, entonces, bueno, este problema surgió en el año 60, fue resuelto el año 84, si no me equivoco, y después, a raíz de este y de todo digamos, área que nació en torno a él, se estableció qué pasa, o sea, se preguntó qué pasa si la variedad ahora la considero con borde, ¿sí? Entonces, que es lo que voy a estar hablando un poco más en la tesis, ¿sí? Entonces, se considera el problema de llamada con borde si además de prescribir la curvatura escalar en el interior constante, voy a estar hablando de que la curvatura media en el borde sea también constante. Esto, naturalmente, deriva en que tengo que resolver dos, digamos, una EDP en el interior que va a ser no lineal y una EDP, o digamos, con condición de borde también no lineal. Entonces, como los que saben algo de ecuaciones, eso es un poco feo, voy a separar el caso de que el interior sea no lineal, pero el borde sea lineal y después al revés, ¿sí? Para eso voy digamos, hablar del caso de la frontera mínima, que es cuando el interior lo fijo constante, entonces en el interior voy a tener la no linealidad, pero en el borde no, y el caso escalar plano, que es al revés, ¿sí? La tesis, digamos, en un 100% habla del caso escalar plano, entonces cuando haga alguna referencia a llamada con borde, voy a estar hablando del segundo caso. Entonces, en el segundo caso, esto es equivalente a resolver una EDP, ¿cierto? Que, como dije, en el interior es lineal y la condición de borde es de tipo Robin, ¿sí? Tiene una parte Neumann, tiene una parte, digamos, Dirichlet y es no homogénea y no lineal, digamos, ¿sí? Tiene un exponente. Eh, entonces, nuevamente, esto se puede, digamos, hacer una equivalencia con minimizar en cierto espacio funcional esta, digamos, energía, que es la que la llama energía de llamada, y, digamos, en base a esta energía es que se encontró una forma de poder resolver el problema mediante técnicas analíticas, ¿sí? Que es la siguiente. Se definió que este número, digamos que es la menor de las energías en el espacio de las funciones suaves, que no son cero en el borde, es de partida es un invariante conforme, o sea que si yo cambio la métrica, me va a botar a lo más un factor multiplicativo, y la gracia es que siempre cumple esto, es decir, que la menor energía de la bola siempre acota la menor energía de cualquier otro tipo de variedad, ¿sí? Y en base a esta se hizo una condición suficiente para poder resolver el problema, que es esta que está acá. Es decir, si yo logro demostrar que mi variedad tiene digamos, un cociente de llamada menor estricto que la bola, entonces existe la solución, ¿sí? Tengo una métrica que es conforme, ¿cierto? Que es escalar plana y tiene curvatura en el borde constante. Entonces, como dije, casi todas las estrategias para resolver el problema y casi todos de estos papers, salvo estos dos últimos que están acá, se redujeron a construir una función test que, cuya energía sea menor estricta que la de la bola, ¿sí? Entonces, eso dio cierre al problema. Yo creo que este último es un orden, digamos, temporal. La última es en 2017, entonces es más o menos reciente. Y fue la única que no usó esto, digamos. Entonces, ahora voy a hablar un poco de la parte más analítica, que es la parte de desigualdades de Sobolev. Entonces, la clásica desigualdad de Sobolev NRN es esta, donde S sub n es la constante más ajustada que se caracteriza naturalmente por infimizar el cociente entre los dos términos, ¿sí? Se demuestra que esta constante tiene este valor explícito y además, que esto es muy importante, digamos, se encontró que las funciones extremales o las funciones que cumplen igualdad acá tienen esta forma, en conjunto con, bueno, las traslaciones, las dilataciones y las ponderaciones por constante, ¿sí? Tienen este nombre, ¿sí? La burbuja de Oban y Talenti. Y esto va a ser relevante porque yo voy a poder hacer un paralelismo entre la desigualdad de Sobolev y Yamabe en la esfera. Entonces, esto es como muy importante porque son explícitas, ¿sí? Ahora voy a hablar de la desigualdad de la traza de Sobolev, ¿sí? Que es similar, pero tiene ahora un integral en el borde del semiespacio superior y otra en el semiespacio entero, ¿cierto? La mejor constante es esta que está acá,
y las funciones extremales son muy similares a las anteriores, pero son de esta forma, ¿sí? Entonces, habiendo dado un poco el contexto del problema de Yamade, el caso con borde, la desigualdad de Soles y la de la traza, voy a hablar un poco de qué es lo que es estabilidad, ¿sí? Entonces, yo hablo de estabilidad cuando, por ejemplo, en la clásica desigualdad de Soles, yo comparo el cociente y la constante y digo, bueno, ¿será que esta resta controla superiormente la distancia de este phi a las funciones que cumplen la desigualdad con igualdad? Entonces, lo que voy a estar buscando, para que quede un poco más claro, es algo de este estilo, ¿sí? Es decir, el cociente, ¿cierto?, menos el menor de todos los cocientes, acota superiormente la distancia de la función phi a las funciones extremales que en este caso son las burbujas de Oban y Talenti, ¿sí? Bueno, a veces aparece un exponente que a veces aparece por ciertas expansiones o por ciertas técnicas que se usan para poder demostrar esto, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, el resultado inicial que hay de estabilidad es este, que es de Bianchi y Engle, que es, establece exactamente lo que estábamos hablando. La resta de los términos de la desigualdad está acotada por cierta noción de distancia de la función al conjunto de minimizantes, ¿cierto? Donde la distancia es esta que está acá, ¿sí? Entonces, esto estableció como una piedra inicial para poder estudiar este tipo de resultados y lo que viene a continuación es como, se podría interpretar como la versión geométrica de esto que está acá, que es, yo tengo que geométricamente el espacio euclídeo es equivalente a la esfera, ¿sí? Entonces yo puedo pasar de una estabilidad que es meramente funcional y como analítica a eh, una estabilidad de la energía de Yamade en la esfera, ¿sí? Entonces, y esto es gracias principalmente a que uno, las funciones en este M que está acá son explícitas y dos, a que la esfera es conforme al espacio euclídeo, ¿sí? Entonces, puedo, manipulando, digamos, no muy complicadamente, eh, demostrar esto que está acá, ¿sí? Que la energía de, de Yamade de una función phi menos la menor energía acota superiormente una cierta noción de distancia, que ahora está normalizada, a los minimizantes de llamada, que es esto que está acá, ¿sí? Con una potencia 2. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, esto existe, la pregunta es, el borde, o sea, o digamos, el problema de llamada con borde, ¿lo podría relacionar con la desigualdad de la traza de Soles? Y la respuesta es que sí. Entonces, esta es la estabilidad que se demostró hace no mucho, digamos, en el semiespacio superior, que es el de la desigualdad de Escobar, ¿sí? Que, bueno, nuevamente tengo la resta de los términos, acota superiormente la distancia al conjunto de funciones extremales, que en este caso son las burbujas de Escobar, ¿sí? Donde la distancia es esta que está acá. Entonces, la pregunta, como ya dije, es, ¿será que puedo encontrar alguna variedad que sea conforme a este espacio, a donde yo pueda establecer algo similar para el problema de Yamade? La respuesta es sí. Y este fue un resultado inicial que tuvimos, digamos, no sé, por ahí por octubre, que es que efectivamente el semiespacio superior es conforme a la bola, entonces, haciendo como ciertas manipulaciones, la energía de llamada para una función phi, cuando yo considero que la variedad es la bola menos la menor, acota superiormente la distancia, también con un exponente 2, ¿sí? Que es el exponente óptimo, ¿sí? No se puede obtener algo menor que el 2, ¿sí? Ya, entonces, para ir cerrando un poco, la idea de la tesis era, bueno, ¿será que la estabilidad de la esfera se puede buscar algo más general? Y sí, y digamos, el resultado que es más o menos reciente es que si ahora M es una variedad cualquiera, digamos que es compacta sin borde, tengo la misma estabilidad pagando el precio de que tengo un pequeño error ahí, ¿sí? Entonces, esto, digamos, en cierto sentido es peor que la otra porque
cuando el D, digamos, es pequeño, mientras agrando este exponente, digamos, estoy empeorando un poco la desigualdad, ¿sí? Pero, entonces, y digamos, este es el teorema que inspiró la tesis, ¿sí? La idea era tomar este resultado, usar las técnicas, digamos, similares pero adaptadas y obtener un resultado análogo, pero en el caso de borde. Y logramos obtenerlo, que es en esencia que si la variedad ahora es compacta pero con borde, eh, entonces voy a tener que la energía de una función phi menos la menor acota superiormente la distancia al conjunto de minimizantes con un exponente también un poco peor que el 2, donde la distancia que estamos considerando es esta que está acá, ¿sí? Y bueno, eso es todo en realidad. Ahora las referencias y eso. Ah, Muchas gracias por la presentación, Benjamín. dale. Muy interesante. Y ahora pasamos a las preguntas, si alguien tiene. Hola, Benja. Gracias por la presentación. Dale. Eh, Súper interesante lo que ha hecho a lo largo de la tesis. Ujú, Hay una cosa que tengo una pequeña duda. Todas estas desigualdades como funcionales, como la estabilidad de la diferencia entre la constante óptima y el valor ujú. para una cierta función test, eh, a- asume que, o sea, entiendo que asume que existe el minimizante. Sí. Ya. O sea, hay como unas, hay un buen orden, digamos, para estudiar como cierta desigualdad, que es como demostrar que la desigualdad es válida, Ujú, después como caracterizar la constante, encontrar que existen las funciones que optimizan, ujú, que es lo que tú estás hablando. Entonces, todo el rato yo estoy hablando de un cierto M, sí. y ese M tiene que estar medianamente entendido para poder hablar de estabilidad, como al menos que sea compacto bajo cierto escalamiento. O sea, este me sería como una variable en el espacio de funciones Sí, que minimiza lo que el... pasa es que hay veces, en el caso de la traza de Solev y de la Solev estándar, esas funciones son explícitas. Entonces, esa es la ventaja, pero hay otras donde no es explícita, es alguna nomás. Ya. ¿Cachai? O sea, simplemente supone que para trabajar en eso aseguras que esta Que variedad que minimiza existe existe, digamos. y ya. Y eso, Y ojalá sea compacta en algún sentido. y demostrar esa existencia va como fuera del scope del trabajo que hiciste con tu tesis o... Sí, porque o sea, lo que nos redujimos a hacer era, dado que existe que el problema de Yamabe está completamente resuelto, o sea que el M ya existe, está bien entendido todo, ahora veamos qué tan estable es la energía. Pero es cuando ya el M está entendido, no digamos explícito porque no es explícito, pero existe y eso. Bueno, sí, amigo. Ya. Gracias, Benjamín, por tu presentación. Ujú. Yo tenía una duda, chica, que en el teorema de... ¿cómo? El 2022, ¿sí? Eh, no, 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 era el siguiente donde tenía ahí estabilidad con un exponente mayor a 2. Ese, ¿usted sabe que o sea, si el gamma tiene que ser mayor estricto que cero o de verdad tiene que ser, o sea, como, o si puede pasar que es igual a cero? Ya, la pregunta es extraordinaria porque, de hecho, o sea, es que no lo quise escribir acá porque era como un poco pesado, pero el gamma, de hecho, es cero para una cantidad densa de métricas en la topología C2 de las métricas. O sea, casi todas las variedades que cumplen esto con estabilidad cuadrática. O sea, casi todas se portan bien. Las que no se portan bien son patológicas, digamos, son aislados en la topología, y construir un ejemplo donde la estabilidad sea no cuadrática es no trivial. O sea, en este caso existe, de hecho lo hizo Frank el 2024, es un producto de una esfera de radio 1 con una esfera de un radio que es variable, entonces la métrica del producto te aparece una constante que tú puedes mover. Entonces, como la esfera minimiza, eh, tenéis como que con esa constante tú podéis como podéis darle peso a cuán minimizante es la métrica o cuán no minimizante. ¿Cachai? Te va a quedar como una métrica, a ver, no lo he escrito explícito, pero te queda como G, no sé, G de S1, 1, más G de, no sé, SN-1
con un t y ese t te aparece aquí a la -1. Entonces, cuando tú mueves este t, tú estás o sumando o restando cuánto pesa esto. ¿Cachai? Y en función de eso, tú puedes construir lo que se llama minimizante no integrable como del tema. Y eso. Entonces, este tipo de ejemplos patológicos, este gamma es mayor estricto que cero. Pero en general es cero. En general. Esa es la respuesta. Bueno, compañero, gracias por la presentación. Mis preguntas son harto menos teóricas que las anteriores. Más como interpretación. Entonces, Esas son las difíciles. quería preguntarte primero, parece que es importante el 2 acá, como el 2 del exponente. Sí, Más allá de como limitaciones matemáticas que hacen que sea un 2 o que existan contraejemplos como que no dejan, hay como una interpretación en que en realidad la estabilidad esté acotada por ese elemento cuadrático. sí, sí, sí hay uno. De hecho, es un poco técnico, pero no sabes, puta, nunca lo he explicado, así que espero que se entienda. Cuando tú querías estudiar esto, lo que uno estudia es, bueno, como yo voy a estar estudiando los minimizantes, ¿sí? Voy a querer entender, eh, digamos, los que anulan el Q, ¿cierto? O sea, la derivada del Q, ¿sí? Y en particular voy a separarlo en el análisis de la segunda, ¿cierto? Y voy a querer que, como esto es minimizante, esto es semidefinido positivo, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con el kernel de esto. Te fijo un U y defino este, ¿sí? Y en función del análisis de cuán complicado es este K, es donde aparece eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengo el caso uno, que es que K es el cero, y este es lo que se llama el caso no degenerado, donde eh, la estabilidad es cuadrática y es como el mejor de todos los casos, ¿sí? Porque esto es definido positivo, entonces todo bien. Tengo el segundo, que es donde K no es el cero, pero es lo que se le llama integrable, que es un poco técnico, pero es como que tú podés parametrizar el K con familias uniparamétricas de soluciones. Entonces, como, claro, no es el cero, pero lo conozco medianamente bien, ¿sí? Y acá también, cuando tú proyectas, bueno, hay una cuestión ahí un poco específica, pero este caso también, acá, ¿sí? El mal caso es cuando el K es no integrable. Y acá, que es donde aparece este numerito, es donde hay que usar que tú separáis digamos, el espacio, no sé, L2 del borde, lo vayas a separar en K y su complemento, ¿sí? Y esto es lo que, digamos, este K se puede ver porque es un operador, es una variedad compacta y el laplaciano que está asociado es un operador elíptico, entonces esto es de dimensión finita, entonces aquí todo bien. Y en este K, lo que uno tiene que usar es la desigualdad de Loyasevich. Y eso es lo que te da de ahí aparece como 2 más gamma, ¿sí? Porque en este K, como que estáis pagando el precio de que no lo conocí, ¿cachai? Y ahí estáis como forzados a usar esta desigualdad, ¿sí? Eso. O sea, esa es como la explicación que te podría dar de por qué aparece este así como de la nada cuando en la esfera no, porque la esfera, si bien no es este caso, ¿cachai? Porque las variedades que tienen como simetría sí degeneran, entonces este caso no se tiene, pero sí este, ¿cachai? El kernel en la esfera sí es integrable, entonces ahí está el listo. Por eso la esfera es 2 nomás, y en un caso abstracto es 2 más ese gamma. El gamma viene de aquí, la desigualdad de Loyasevich. Ya. Mm, la segunda es, bueno, te la conté en la presentación anterior. ¿Ya? Notaste que había aplicaciones en la física para el problema de llamadas. Eh, Y más aún, quiero preguntarte como si tiene alguna interpretación en esos problemas, el problema con borde y en particular estudiar la estabilidad de esos problemas. no, la verdad, no lo.
no lo he estudiado mucho el tema de las aplicaciones. O sea, yo sé que existen en física, pero así como, mira, lo único que te podría responder ahora que se me viene a la mente es que en la parte de acá, ya, cuando tú querís construir, ya, el contexto es que está en el problema de llamada con borde, cuando tú querís construir esta función test, lo que tú así, bueno, por eso hay todos estos papers, porque por ejemplo, no sé, este lo demuestra para dimensiones mayor o igual que 6 más una condición en el borde, este para dimensiones 4 y 5 este para dimensiones 7 y 8, así, ¿cachai? Como que van tacleando todos los casos de a poco. Entonces, por ejemplo, yo sé que en el trabajo de Márquez y en el trabajo de Almaraz, lo que se hace para construir esta test es que tú podés, en dimensiones bajas, tú puedes construir una test con, con una expansión analítica de la función de Green, y eso viene de un teorema que es de relatividad, que es el teorema de la masa positiva, que es como que si la masa se concentra en cierto aspecto, entonces no puede ser el espacio euclidiano, pero si no está muy concentrada, entonces podéis, salvo un término de error, podéis asumir que la función de Green es como la función en el espacio euclidiano, y podéis construir esta función en base a esa función de Green. Entonces, si bien no es una aplicación de lo que yo hice, sí es como lo único que te podía hablar de física en este contexto. ¿Sí? Gracias. Bueno, si tiene dudas, nuevamente yo recomiendo por la aplicación. Bien. Y ahora estamos pasando a la segunda charla de hoy, que está a cargo de Vic- eh, Bien, ¿no? Excelente. Pablo, pásame mi agüita. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda exposición de hoy, que va a estar a cargo de Vicente Poblete y nos va a hablar sobre extensión de memoria a procesos TASEP y perturbaciones temporales del punto fijo KPZ. Adelante, Vicente. Muchas gracias. Sí, ya vengo a presentar un poco de los resultados que hemos tenido con el profesor Daniel. Fue un poco larga la presentación, así que la vamos a tener que amputar en algún momento. Pero bueno. Primero vamos a partir con TASEP, que es el modelo, que es la familia de procesos TASEP. TASEP significa Totally Asymmetric Simple Exclusion Processes. Hay dos aspectos. La exclusión simple es que voy a tener un sistema de partículas donde van a haber sitios, y esos sitios solo van a ser ocupados por una sola partícula. Y hay otro aspecto que es la total asimetría, que nos referimos a que las partículas se mueven en una sola dirección. En este caso vamos a hacer súper simple y vamos a considerar los números enteros y que las partículas se mueven a la derecha. ¿Ok? Entonces el primer modelo y el más estudiado es TASEP continuo, que es que vamos a tener un sistema de partículas que van a estar moviéndose a la derecha a tasa 1. ¿Ok? Esto es un modelo de tipo continuo. Cada partícula va a tener un reloj exponencial y va a intentar hacer un salto a la derecha siempre que el sitio de la derecha esté libre. ¿Ok? Schutz resolvió la probabilidad de transición para este sistema. Tiene esta forma. Y creo que lo interesante, y bueno, vamos a compararlo después con otro proceso, pero es pensar un poco en la partícula libre, la partícula que colisiona con nada, y decir, bueno, esta partícula va sumando 1 a tasa 1, o sea, es un proceso de Poisson, ¿cierto? De parámetro 1. O sea, la posición de esta partícula va a ser una variable de Poisson de parámetro t.
el tiempo que haya transcurrido. Y es bacán eso porque esta exponencial de t w-1 es exactamente la función generadora de probabilidad de una Poisson de parámetro t. Entonces, de cierta forma, esta estructura determinante codifica las colisiones de partículas que quieren saltar como un proceso de Poisson, pero que están siendo bloqueadas por otras que también están haciendo lo mismo. Entonces, eso era Taser continua. Entonces, nos preguntamos cómo hacemos ahora Taser a tiempo discreto. Entonces, una manera súper inocente sería ya, ahora las partículas van a tirar una monedita, ¿cierto? Con probabilidad P de salir cara, y si sale cara, voy a avanzar. ¿Ok? Eso es Taser discreto secuencial. Voy a preguntarle a la más a la derecha, ¿quiere saltar con probabilidad P? Me va a decir que sí, P. Me va a decir que no, con probabilidad 1 menos P. Entonces, en esta, por ejemplo, no salta. Y la partícula que está a la izquierda va a ver el sitio ocupado, y por lo tanto no va a poder saltar. Eso es la simple exclusión. Y en Taser secuencial vamos a tener este fenómeno de que podemos ver bloques moviéndose de partículas, porque va a saltar primero la partícula aquí en menos 4, con probabilidad P, y ahora esta va a ver el sitio disponible, y va a querer saltar también con probabilidad P. ¿Ok? Podemos hacer el mismo argumento parecido a lo de Schutz para probar que esto también tiene una fórmula determinantal, y si nos damos cuenta, aparece la función generadora de probabilidades, pero de una variable aleatoria Bernoulli, o binomial, perdón. Que es súper razonable, es la misma idea que teníamos antes. Teníamos un proceso de Poisson en la primera partícula, y ahora tenemos un proceso de Bernoulli, ¿cierto? Que voy a ir saltando con probabilidad P, la partícula libre, y si tengo tiempo T, hubieron T intentos de haber saltado, o sea, tengo una binomial. Por eso aparece la función generadora de probabilidad de una binomial. Pero la idea es la misma. ¿Ok? Pero hay otra manera de pensar esto a tiempo discreto, y es que en lugar de afirmarme de la primera partícula de la derecha e ir saltándola, como lo hicimos en el caso secuencial, puedo preguntarlas a todas al mismo tiempo, ya, todas salten. Entonces, voy a ir desde el dibujo de arriba, voy a decirle ya, todas salten, y esta, la partícula en las posiciones menos 2 y menos 5, inmediatamente van a ver a la derecha que el sitio de la derecha está ocupado, y no van a poder saltar. Entonces, solo las partículas en las posiciones menos 1 y menos 4 van a poder saltar con probabilidad P. Entonces, lo que teníamos en Taser secuencial de estos movimientos de bloques, ahora en Taser paralelo no los vamos a poder ver, porque en un bloque vamos a tener inmediatamente que la partícula de la derecha va a estar ocupada. ¿Ok? Entonces, y esto genera una cosa que se llama un fenómeno de memoria en sitios. Para Taser secuencial, si hay una partícula que salta desde algún sitio, ese sitio va a poder ser inmediatamente ocupado. Va a tener 0 unidades de tiempo donde ese sitio va a poder estar libre. Pero para Taser paralelo, si es que una partícula salta desde un sitio, ese sitio va a quedar como disponible por 1 unidad de tiempo, porque la partícula de atrás va a ver que ese sitio está ocupado en el momento. ¿Ok? Y lo que decimos nosotros es que el Taser paralelo tiene como una colita, como que la partícula que estaba aquí, al saltar, dejó una colita, y si ahora podemos volver a pensar todo esto secuencialmente, vamos a ir de derecha a izquierda, esta no salta, esta está bloqueada, esta salta, y ahora al saltar, esta dejó una colita. Y ahora pienso secuencialmente, y ahora esta no va a poder saltar porque está la colita. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que tratamos de hacer. Y ahora, la siguiente unidad de tiempo, esta partícula va a poder recoger su colita secuencialmente, y ahora esta partícula va a ver este sitio disponible y va a poder saltar con probabilidad. Y esta idea de las colitas nos va a dar una motivación de definir un sistema de orugas en interacción. Entonces, ahora vamos a pensar en Taser, el mismo Taser, pero a cada una de las partículas le vamos a poner una oruguita, del largo que nosotros queramos. O sea, le vamos a poner una colita, una oruguita. Y lo bacán es que si escogemos los largos 1, largo 1 es sin colita, recupero Taser secuencial. Largo 2 es cada partícula tiene una colita de largo 1, y ahí recupero el Taser paralelo que explicamos antes. Uy. Y ahí hay, por ejemplo, una dinámica de largo 3. ¿Ok? Entonces, largo 3, vamos a hacerlo todo secuencialmente. Primero esta salta con probabilidad P, mueve su cabecita para acá, pero quedan dos componentes del cuerpo en el sitio menos 1. Por lo que la oruga que está en el sitio menos 2 va a ver este sitio ocupado. Y esta dinámica de las orugas lo que va a hacer es recoger las colas. Entonces, esta oruguita que tiene la cabeza en menos 2, tenía su cola en menos 3, la va a traer al menos 2. Y ahora esta oruguita va a ver este sitio disponible
iba a poder saltar con probabilidad P, pero en este caso la dejé quieta porque si no decía de nuevo el dibujo, ¿cierto? Entonces se queda quieta con probabilidad 1 menos P y va a traer su colita. Entonces va a traer una componente de su cuerpo al sitio donde está su cabeza. Entonces esa va a ser la dinámica general. Las cabezas van a chocar con las colas de las partículas que están adelante y las colas, y en general los cuerpos, van a ser atraídos hacia a la posición de la cabeza. Ok, y uno se pregunta, ¿cómo yo mapeo, cómo yo sampleo una oruga? Si un computador y quiero hacerlo. Y una manera razonable sería con taser. Uno sabe mapear taser, son pura pernullí, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, voy a partir con la partícula de más a la izquierda y voy a hacerla correr un ratito, como taser. Entonces aquí saltó con probabilidad P, aquí sigue quieta con probabilidad 1 menos P, y al completar el largo de la oruga que yo quiero simular, voy a colocar la siguiente oruga que yo quiero simular, como una partícula de taser, y la voy a colocar en su condición inicial. Entonces ahí voy a seguir simulando las dos hasta la siguiente, o sea, hasta el siguiente completamiento de largo de oruga que quiero simular. Ahí voy a colocar una nueva partícula de taser y así hasta completar todos los largos, hasta colocar todas las partículas que yo quiero. Y desde ahí en adelante yo puedo seguir corriendo el sistema y yo puedo mapear exactamente estas trayectorias de taser con colisiones de orugas, ¿cierto? Entonces ahora voy a decir que esta es la oruga 1, esta es la oruga 2, esta es la oruga 3, esta es la oruga 4, o al revés en realidad, 1, 2, 3, 4. Y que esta va a ser la cola y esta va a ser la cabeza, que como están en taser, van a estar interactuando, colisionando, pero como en tiempo desfasado, lo que van a estar colisionando van a ser las cabezas y las colas. Es una manera como más o menos razonable de simular las orugas. Y el único problema que tenemos de esa simulación es que la condición inicial tiene que estar separadita. Porque ¿qué podría pasar? Acá están bien separaditas. Entonces esta puede tratar de saltar a la derecha, pero cuando me toque hacer aparecer una partícula, o sea, la partícula que está a continuación, ahí va a haber un bloqueo y voy a tener que estar ocupando sitios distintos. Pero si las orugas partieran juntitas, suficientemente juntitas, entonces la primera partícula que se amplió va a poder ocupar la posición inicial que quería usar la partícula siguiente. Y eso violaría el principio de simple exclusión. Por lo tanto, esta idea de mapear taser con las orugas solo funciona para cuando las orugas están separadas. Pero se conjeturaba que para el caso donde todas las orugas estaban juntitas, 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 la fórmula, o sea, más que nada, el sampleo llevaba una fórmula distribucional y esa fórmula distribucional se creía todavía cierta si es que las orugas estaban todas juntas. ¿Ok? Y ese fue el primer trabajo de la tesis. Voy a dar un lema de igualdad en distribución entre orugas pegaditas y tasa secuencial con condición inicial esta. Y esta igualdad en distribución se basaba en la idea de que si ahora todas las orugas están pegadas, va a haber este como desfase, que son como tiempos de espera entre partida, entre una oruga y la otra. Ahora va a estar simulado por que si yo tengo, y quizá conviene hacer un dibujo, no tomo un bueno, y yo tengo orugas pegaditas, entonces esta va a avanzar, se va a quedar así, después va a avanzar, se va a quedar así, y después de esas 2 unidades de tiempo, recién esta se va a empezar a mover. Antes de eso no puede. Entonces como que esta tiene que esperar el largo -1, tiene que esperar el largo -1, y después esta tiene que esperar a que esta se mueva, que es largo -1 unidades de tiempo, o sea, a que esta se mueva y después a que esta se mueva. Entonces 2, largo -1. Como que estos tiempos de partida de las orugas están correspondiendo exactamente a como si las orugas hubieran comenzado separadas y estuvieran esperando a poder ser añadidas en el caso separado. Entonces, esa como idea nos permitía hacer esta igualdad en distribución, que es un poco al revés. Ahora estamos ampliando orugas y encontrando taser secuencial. Antes estábamos ampliando taser secuencial y encontrando orugas. Pero como la igualdad en distribución es igualdad para los dos lados, nos sirvió para derivar una fórmula, de todas formas. Entonces, ese fue el primer resultado de la tesis. Esta fórmula de igualdad en distribución ya se sabía para las orugas separadas, la logramos generalizar para el caso STEP, que son todas las orugas juntas, y por lo tanto resolvimos esta como conjetura chiquitita de
de Matetsky y Remenick que pensaban que la fórmula seguía valiendo para el caso de orugas justas. Eso con las fórmulas. Y ahora vamos con el punto fijo KPZ. Muy bien con el tiempo. Ya, TASEP se conjetura que está en la clase de universalidad KPZ. ¿Qué significa esto? Que uno puede encontrar las buenas constantes, alfa, beta y todas las cuestiones, y los buenos coeficientes, de manera que yo puedo rescalar el término de la izquierda, o sea, ya está rescalado, ¿cierto? Y converger en algún sentido a una distribución de probabilidades. ¿Ok? Y esta distribución de probabilidades se le denomina el punto fijo KPZ. Y se le llama universal porque uno lo ve como un atractor, ¿cierto? Como si la variable aleatoria gaussiana fuera un atractor de la suma de variables aleatorias independientes. Uno lo ve que este rescalado, que se llama el rescalado 1, 2, 3, tiene como atractor a esta distribución de probabilidad el punto fijo KPZ. Y ya se ha calculado más o menos a mano, ¿cierto? Que TASEP continuo, TASEP secuencial y paralelo son todos miembros parte de esta clase de universalidad, al menos para ciertas condiciones iniciales. Entonces, este es el punto fijo KPZ. Es una distribución de probabilidad, un proceso en las funciones continua superior y está por esa fórmula determinante. No quiero entrar mucho en detalle con esto. Lo que sí quiero que se den cuenta es que estas dos cosas se parecen, ¿cierto? La fórmula de probabilidad que teníamos para TASEP con orugas o TASEP secuencial tiene un kernel Q y tiene este producto de kernels S. Y el punto fijo tiene un núcleo del calor acá a la izquierda y tiene dos kernels también S. Están convenientemente nombrados porque normalmente lo que hacemos al rescalar es primero probar la convergencia puntual. Entonces, normalmente vemos que esto converge a esto converge a esto y esto converge a esto. Es así de sencillo. Bueno, ahí va cruzado en realidad. Este converge a este y este converge a este. Entonces, esta va a ser la idea siempre en el rescalamiento en KPZ, partir con la convergencia puntual porque nos va a dar buenas intuiciones de cómo se comportan los sistemas. ¿Ok? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, probamos recién una fórmula para orugas juntitas, así que vamos a usarla. Voy a proponer el siguiente sistema, voy a poner condición inicial step de puras partículas secuenciales, es decir, de largo 1, y en medio, en una posición M, voy a poner una oruga gigante de largo 1 más epsilon a la menos un medio, o hasta 1 más epsilon a la menos 3 medios, ¿cierto? Entonces, la idea va a ser colocar una oruga gigante y ver en qué se traduce esto en el límite de bajo rescalamiento KPZ. ¿Ok? Entonces, siempre partimos de lo más sencillo, del caso unidimensional. La gracia del caso unidimensional es que, voy a echar un poco para atrás, este término no aparece, porque este término solo aparece cuando hay dos o más partículas. Entonces, el kernel se reduce simplemente a estudiar al LS y LS bar. Y puede hacerlo, y no lo puse en la presentación porque ya hubiera sido demasiado. Uno se escoge este escalamiento para TASEP secuencial, es decir, una lugar. Uno puede encontrar valores explícitos de alfa, beta, tau, mu y eta, tal que esta elección de T, N y R converge desde la fórmula, desde esta fórmula original al punto fijo en una distribución, que se le conoce como la distribución de Tracy-Widom, GW, que aparece en problemas de matrices aleatorias. Pero no hablo de eso yo, pero dato freak. Ya. Bueno, vamos a hacerlo una pequeña. Esto igual es infinita, pero de largo 1 más L epsilon a menos un medio. Entonces, epsilon a menos un medio va a ser nuestra escala pequeña. Y aquí lo único que hay que cambiar en el escalamiento es al R, ¿cierto? El R, ¿cierto? Aparecía en la probabilidad. Se le agrega un término de orden epsilon a menos un medio. ¿Y cómo interpretamos esto? Aquí me serviría el dibujito. Entonces yo para TASEP secuencial veía una partícula n, escalada de esta forma, para poder llegar a la probabilidad para llegar perdón, a la ley finito dimensional del punto fijo. Entonces ahora me dice, bueno, si ponía esta oruga de orden epsilon a la menos un medio, en vez de mirar esta partícula vas a tener que mirar un poquito después. ¿Por qué? Porque esta oruga causa como un retardo. Y ese retardo como que retrasa todo el sistema, hace que todo esto se mueva mucho después, y para poder alcanzar la misma marginal,
como que tengo que compensar ese retardo diciendo ya, en vez de pregúntale a esta, pregúntale a una que está más adelante, para obtener la misma respuesta, ¿por eso? La pregunta siendo esta probabilidad, por cierto. Ya. Entonces, eso pasa cuando la oruga es cuando la oruga es mediana, ok, acabo de cachar que lo explico un poco mal. Antes solo tenía que pedir mover la barrera, solo tenía que pedir mover el R. Cuando la oruga es mediana, ahora tengo que pedirle a una oruga que está más cercana a la oruga, ver cómo esta se rescala. Y cuando la oruga es grande, ahora estos términos aparecen también de la misma forma, pero con orden epsilon a la menos 3 medios. Y la oruga es tan grande que genera un macroscópico en el sistema. Es decir, el sistema no arranca hasta que hayan pasado L caligráfica unidades de tiempo, que es porque la oruga mide L caligráfica unidades de tiempo, entonces voy a... Pero la convergencia sigue siendo la misma a los que que uno suponía en el caso secuencial. Ok, entonces ya vi para una dimensión, ahora quiero ver para dos dimensiones. Entonces voy a poner una partícula que está antes de la oruga, que no ve a la oruga, que avanza a la derecha como si la oruga no existiera, y voy a poner una partícula a la izquierda que sí ve a la oruga y sí ve este retardo de L unidades de tiempo. Vamos a inocentemente, ¿cierto? Ahora tengo un N1, un R1, un N2 y un R2. Entonces digo, ya, si tengo N1, N1 y R1 no ven a la oruga, es como si fuera tasa secuencial. Lo voy a escalar como tasa secuencial. N2 y R2 sí ven a la oruga, sí ven este retardo que genera esta cosa de acá. Entonces les voy a escalar como lo hice para el caso no dimensional. Voy a ver qué pasa, porque es como lo primero que uno intentaría. La pregunta es, ¿uno puede como rescalar las cosas como una partícula de esta forma y otra partícula de esta otra forma? Y la respuesta es que sí. Entonces, el kernel toma esta forma, uno quiere rescalar el X que está asociado al R como, como tasa secuencial cada vez que el X está acompañado de un N1, que es la partícula que no ve la luz, y uno quiere escalar los X's cada vez que están acompañados de un N2, que sigue la luz. Entonces, ¿se puede hacer eso? La respuesta es sí, es un teorema de cambio de variable, pero para el determinante de Fredholm, creo que funciona súper bien y por lo tanto trivializa un poco las cosas. Hace que todos los kernels S converjan a lo que queremos. Es como, sale súper gratis. Y el único término que hay que estudiar es el kernel Q. El kernel Q que aparece, que antes en el caso unidimensional no aparecía, y ahora que tengo dos partículas sí aparece. Aparece en este término de acá, ¿cierto? Entonces, para tasa secuencial, el kernel Q convergía al kernel del calor, ¿cierto? Que uno le puede ver como la probabilidad de transición de un movimiento browniano con coeficiente de difusión 2. Y, y por otro lado, el Q se puede escribir con esta probabilidad. ¿Ok? Entonces tengo un paseo aleatorio que depende de dos distribuciones, distribución geométrica y una distribución Bernoulli. Entonces, si al lado derecho tengo algo que es como browniano y al lado izquierdo tengo algo que es como un paseo aleatorio, lo natural sería usar Donsker o de una manera más como inocente, ¿cierto? El teorema central del límite. Entonces, esa es como la idea de estudiar este término Q. Vamos a simplemente hacer una heurística con el teorema central del límite. Solo que ahora estoy sumando n2 menos n1 variables de cierta distribución y L, esencialmente L, variables aleatorias de otra distribución. Y estoy poniéndolas a competir. ¿Ok? El teorema central del límite lo recuerdo ahí, ¿cierto? Tomo variables aleatorias L2, independientes, ya no hace falta que sean idénticamente distribuidas, pero si les resto la media y divido por suma de las varianzas, entonces voy a convertir una normal 0. Ya. Entonces, esta probabilidad anterior la voy a estandarizar usando el típico argumento de restar por la media, dividir por la suma de las varianzas. Voy a dividir por este término, y este término es el objeto de estudio en esta parte de la tesis. Si L fuese de orden epsilon a la menos un medio, entonces, comparativamente, tengo menos Bernoulli que geométrica. Entonces las geométricas ganan. Y recordemos el caso de tasa secuencial, eran solo geométricas, porque el largo es 1, ¿cierto? Entonces esto no aparece. Entonces, si tengo puras geométricas, la cosa funciona. Si tengo pocas geométricas, la cosa también funciona. Esa es como la idea de esta parte.
Es un poco más detallado, pero esa es como la idea. Y si el largo es epsilon a menos uno, lo que pasa aquí es que el término n2 menos n1 es de orden epsilon a la menos uno, por lo que ahora la cantidad de geométricas y Bernoulli es comparable. Entonces ahí uno sí tiene que entrar al detalle del cálculo y también funciona. Eso es súper bueno. Pero si sumo muchas más Bernoulli que geométricas, entonces el argumento no funciona, porque ahora voy a estar dividiendo por este término que es orden epsilon a la menos 3 medios, versus este como término estandarizado que va a ser orden epsilon a menos uno, por lo que va a diverger. ¿Ok? Es un poco más detallado que eso, pero uno hace el cálculo y ve que la varianza explota. ¿Ok? Pero eso nos permite probar una versión débil de la convergencia que queríamos del kernel. Entonces, la demostración de esto es simplemente escribir la izquierda como una probabilidad y usar el mismo argumento que hicimos recién de TCL para converger a una normal 0,1 y enchular la normal 0,1 para que nos quede esta probabilidad de transición del Brownian. ¿Ok? Y si uno ya se olvida de esta convergencia en distribución y uno agarra el kernel Q y lo estudia asintóticamente usando el método de Laplace, la convergencia también funciona. Entonces, lo que creíamos que era bueno para estos casos de largos sigue siendo bueno cuando uno ya se olvida de este argumento distribucional y simplemente hace como la tarea pesada de comprobar que la convergencia funciona. Entonces, ¿qué falta en la tesis? Falta primero, este argumento de convergencia no es simplemente estudiar convergencia puntual, ¿cierto? Hay varios pasos. Hay varios pasos de convergencia. Primero uno ve la convergencia puntual de los integrandos de las expresiones. Después uno ve el análisis mediante método de Laplace, donde uno tiene que escoger contornos de las integrales complejas y escoger los contornos de manera que la parte real sea negativa y no sé qué. Y después uno tiene la convergencia puntual, quiero aumentar eso a convergencia en clase de traza. Porque recordemos que, y aquí voy a retroceder todo, perdón, quiero ver que esta probabilidad converge, o sea, esta probabilidad que se escribe como un determinante, converge a otro determinante. Y la convergencia en determinantes no es, no es directa desde el caso de convergencia de las matrices, o sea, de los kernel. La convergencia puntual no implica la convergencia en determinante. Necesito algo un poco más fuerte, que es la convergencia en clase de traza. Entonces, claro, la convergencia puntual nos da una muy buena idea de cómo hacer esto, pero necesitamos mejorar el argumento a convergencia en clase 3. Y por último, queda entender el caso de la oruga larga. Como el kernel Q no converge en forma distribucional, uno puede hacer el análisis asintótico y está convergiendo un kernel de Airy. No sabemos qué significa eso con el profe. Así que hemos estado estudiando eso las últimas 2 o 3 semanas y no nos ha salido nada. Así que bueno, seguimos en eso. Y claro, tengo que escribir la tesis, que ahora voy a tener otro tiempo para hacerlo y definitivamente no es algo sencillo recopilar todos estos resultados. Sí, muchas gracias. Gracias, Vicente, por tu presentación, estuvo muy buena. Bueno, Y ahora damos paso a las preguntas. Hola Vicente, muchas gracias por la presentación. Te tengo una pregunta, quizás media mala, ¿eh? ¿Tenéis como alguna idea de a qué se puede aplicar en particular esta idea de las orugas largas? Pensando como que tengo básicamente dos conjuntos que están siendo separados por un delay como significativo. es una buena pregunta. Vamos a ir construyendo la respuesta, ¿cierto? Porque, no sé, Taser, por ejemplo, se ocupa para modelar calles. Taser paralelo. Cuando yo estoy manejando en una calle y veo que el auto no avanza, y apenas veo que el auto se está moviendo, yo me empiezo a mover. Entonces, es una dinámica. ¿Ya? Ahora, si extendiésemos esa noción como, no sé, el auto se mueve mucho y tengo que esperar a que se mueva mucho para que pueda avanzar. No se me ocurre una aplicación en ese contexto. Sí, Mm, yo estaba pero, pensando un poco así, quizás como pensar como en distribución como de información, que tienes como dos regiones que están muy mal conectadas y a uno le llega la información como mucho más tarde que la otra, en este caso como un factor exponencial. mm, Puede ir como por ahí un estudio interesante de una aplicación. sí, ahí lo que no me queda claro es cómo, en
qué rol juega la interacción entre las partículas, ¿cierto? La exclusión simple. Eh, claro, hay otros fenómenos donde hay un retardo de tiempo, pero no en todos hay esta como colisión de cosas. Ya entonces como más delicado esa condición. Sí, uno tiene que pensar bien para qué está usando uno este como sistema de interacción, ¿cierto? Es como el corazón de la teoría de interacción de partículas. Quizá uno podría pensarlo como infecciones de enfermedades con tiempos de incubación. Algo así se me podría ocurrir. Pero la infección es muy rara porque es como infecta a la persona que está delante, no tiene mucho sentido. Habría que darle una Como vuelta. órganos que tienen como una barrera, como son órganos distintos. Hay un retraso en pasar algo así, pues. Sí, bueno, ahí habría que darle forma, ¿cierto? Sí, Vale, muchas gracias. ujú, Hola, Vicente, gracias por la presentación. Estuvo de verdad súper buena. bueno, Eh, Tengo una pregunta medio inocente quizás, pero en algún momento mencionaste esta cuestión de como que el punto fijo KPZ es como un atractor de estas como distribuciones de cierta forma, que ujú, bajo un cierto escalamiento como que así que converja a KPZ. sí. Mi pregunta es, ¿eso es simplemente una coincidencia como anecdótica o es que se piensa que hay como una dinámica detrás que hace que bajo ciertas perturbaciones converjan al punto fijo KPZ? Una mm, dinámica en esta cuestión de la distribución. ya, sí. No creo que exista una formalidad con respecto a que tenemos un espacio de distribuciones y tenemos una dinámica que hay un atractor, ¿cierto? Em, es más bien una manera de comparar esto con el teorema central del límite. Como el teorema central del límite tengo una clase de variables aleatorias que son independientes y alguna restricción más, y tengo una operación que es sumarla, y tengo un atractor que es que si sumo normales independientes, el resultado es normal independiente, ¿cierto? Entonces hay una operación, hay una clase de variables aleatorias y que tienen un atractor en el sentido de que esa operación es súper natural para esta distribución. Entonces acá es lo mismo, tengo una clase de modelos que es súper amplia, que no solo incluye taser, incluye percolación de último pasaje, incluye estas distribuciones en valores propios de matrices aleatorias, eh, incluye también muchos modelos físicos de crecimiento de interfaces en general, que es por ejemplo la hoja de papel quemándose, que induce una interfaz aleatoria que crece de cierta forma, o cuando uno tiene una placa Petri y uno pone una bacteria y ve la colonia crecer, el borde de esa colonia también exhibe una conducta tipo KPZ. Entonces uno cree que todos esos modelos, bajo cierto, o sea, todos esos modelos cumplen un rescalado distribucional, que es el escalado 1, 2, 3, y que esa es la operación bajo la cual el punto fijo KPZ es invariante. Entonces por eso se conjetura que es el atractor en ese sentido. Vale, muchas gracias. Ujú. Hola, Vicente. Gracias por la presentación. Em, Tengo dudas con respecto a si es que has pensado en cómo atacar el tema de la oruga extremadamente larga. Ya, Porque tengo, o sea, la pregunta en realidad es, por lo que tengo entendido, la oruga cuando es suficientemente larga, el comportamiento global después del rescalamiento no te garantiza al tiro una convergencia, o no lo puedes ver como KPZ todavía. no, en 2 puntos no. Con 2 puntos no, claro. Entonces, a lo mejor mi pregunta es, ¿será sabio separar el problema en varias orugas pequeñas, pero que la suma sea una oruga larga o algo del estilo? O, de nuevo, solamente pensando Mm. en dos partículas en dimensión 2 pero colocando oruga entre medio. No sé si es que Ya. son estrategias válidas o Habría que algo pensar falla. en la cantidad de orugas que uno agrega, ¿cierto? Porque, no sé, a ver, pongamos el dibujito para ayudarnos un poco. Es. Entonces, claro, el problema es que tengo un largo orden epsilon a la menos 3 medio. Claro. ¿Cómo transformo eso en dos componentes, ¿cierto? Quizá en ¿Cómo una puede? cantidad, no sé, pongámosle P, no, P es más número, N grande, Claro. una cantidad N grande de orugas de largo orden epsilon a la menos un medio, ¿Qué es y donde esta funciona? cantidad puede ser N grande orden epsilon a menos uno, o sea que el producto te dé algo,
del estilo orden epsilon menos 3 medios, ahí cuál sería el problema que... mm, ¿cuál sería el problema? No sé cuál sería el problema, no sé si es mala idea. Ya, ¿Cómo separar el problema? Habría que codificarlo bien, ¿cierto? Que estemos representando fielmente la probabilidad que queremos calcular, ya, porque parecieran ser sistemas distintos, ok. ¿cierto? Em, pero no creo que sea mala idea. Lo que sí tenía planeado yo hacer, eh, hay un estudio de análisis asintótico de estos kernels, que este es S y S caligráfica, o sea, este y S barra, uno lo escribe como una integral compleja y uno aplica el método de Laplace. Lo que teníamos pensado para atacar el problema era simplemente usar el método de Laplace, verificar los asintóticos del integrando, ver que todas las singularidades se cancelan de cierta forma y que lo que nos va quedando es convergente cuando nosotros tratamos de aproximar desde el contorno del S caligráfica al contorno del punto fijo de ese negrito. Ya, Entonces, nosotros pensamos que ahí el argumento se cae. Pensamos que ahí hay ya una que componente el kernel donde podría ser como problemático si no tienen cuidado cómo sí, escogerlo. Sí. sí, porque nos aparecen cosas raras en el término de mayor orden. Ya, Nos aparecen cosas nuevas que no son parecidas a lo de tasa secuencial. ya, Entonces ahí creemos que va a estar el problema. ya, perfecto. Muchas gracias. Ujú. Yo tengo Ujú. primera, gracias Vicente por la presentación. Me gusta es como, como en la parte final, es como a TASEP, porque TASEP en realidad es como eso, lo que decía, que era como un taco, ¿Cómo qué? como que Ah, sí, un parar taco. cuando veía a alguien adelante. Sí. Y bueno, mi pregunta es, ¿el movimiento hacia la derecha es para simplificar como el problema o existe la posibilidad de, o, porque me imagino quizás como una caminata aleatoria con tacos, como con limitaciones, eso como que puede modelarse, puede sacarse algo como las distribuciones, como acá en el TASEP, o sube demasiado la complicación, o quizás es menos complicado y ya está hecho, o algo así. Ya, es una buena pregunta. Existe ASEP, que es Asymmetric Simple Exclusion Process. Entonces ya no es totalmente asimétrico, ¿cierto? Lo que ocurre ahí es como que hay una probabilidad de moverse a la derecha y otra probabilidad de moverse a la izquierda. Pero si ahí las fórmulas se complican, de hecho no sé siquiera, porque hay dos tipos de fórmulas, si se dieron cuenta. Están las fórmulas de Schutz, que esto es una matriz finita, y están las fórmulas del determinante de Fredholm, que eso ya aparece un operador que es una matriz infinita. No sé si hay fórmulas de Schutz para ASEP siquiera. No sé. Pero porque no lo he estudiado. Yo creo que pueden haber. Pero estoy casi seguro que no hay de determinante de Fredholm. Em, Ahora bien, si uno quisiera usar esto, si uno quisiera como predecir como comportamientos estadísticos de sistemas como el que tú describes, ¿cierto? Como de autos que se mueven para hartos lados y no sé qué, sería mejor tener una fórmula de determinante de Fredholm, porque esas sí admiten límites cuando yo meto una cantidad enferma de partículas. Esta no, porque el determinante depende de n. Entonces, ahí tendríamos un problema. Pero, pero sí existen esos modelos y no sé qué tanto se va a hacer peso. Ujú. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Vicente por la presentación. Y agradecemos su participación en esta sesión del seminario, a pesar de ser semana de receso. Y bueno, nos veremos la próxima semana, el día miércoles. Se me había olvidado poner. Y la primera vez no salió.